Momento de la eficiencia en el engorde a corral. Sabemos de la caída del margen bruto, por lo menos que está en un punto de equilibrio, y esto tiene que ver con la estacionalidad y que obliga, sin ese proceso financiero histórico, esa bicicleta que tuvo la economía argentina, a ser mucho más eficaces tranquera adentro. Fijarse, entre otras cosas, qué reponer y a cuánto reponer, pero también manejar el concepto de prevención en sanidad, teniendo en cuenta la penalización que eso significa en los procesos de deficiencia de engorde a corral. Bienvenido a Corral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos los miércoles a partir de las 20 por esta pantalla, la de Canal Rural. El ingeniero Fernando Storni, presidente de la Cámara Argentina de Feedlot, nos recibió en Cañuelas, como a tantos amigos profesionales que fueron a una vuelta más de tuerca de esas jornadas especiales que organiza la Cámara Argentina de Feedlot orientada a profesionales, en este caso a médicos veterinarios, y convocó junto a la Cámara a una suerte de seleccionado de médicos veterinarios para tratar diferentes problemáticas. Bueno, sobre este tema charlamos con Fernando Storni, que nos decía: Otra vez un evento juntando a varios veterinarios, poniendo a discutir temas técnicos, despertando algunos otros temas interesantes y algunos temas que uno los ve como que se vienen, pero que los tenemos encima, como el tema de inteligencia artificial y cómo la aplicamos en las distintas actividades. Lo que me llamó la atención de ese tema específicamente es que muchos lo empiezan a ver como un aliado y no como algo que va a restar trabajo, ¿no? Sí, claramente, y quedó expuesto en la presentación de Adrián. La inteligencia artificial viene a ser una herramienta, un copiloto, decían en la presentación, que nos va a estar acompañando, pero que va a requerir del profesional para terminar de validar algunas cuestiones, pero que va a ser una herramienta que nos va a permitir ahorrar un montón de tiempo y un montón de procesos en muchas cosas. Creo que la actividad del engorda corral y todas las actividades intensivas van a estar muy vinculadas están ya y van a estar cada vez más vinculadas al análisis de datos. La cantidad de datos que se generan son cada vez más, la cantidad de sensores involucrados y captadores de datos dentro de la actividad son cada vez mayores, y procesar esa información requiere de herramientas como esta, independientemente de otras herramientas de inteligencia artificial que pueden estar usando los profesionales para acompañarlos en el proceso de trabajo continuo y en el proceso de leer, como veíamos también, algunos papers, interpretar algunas cuestiones y sacarse algunas dudas. Entre otras cuestiones, se habló de inteligencia artificial, la aplicación utilizada como herramienta justamente por profesionales que saben mucho de sistemas, de medición de datos, para dar un salto cualitativo mucho más amplio del que se tiene. Jenny Marín, la médica veterinaria de Don Sebastián, el establecimiento ubicado en Córdoba, habla de este aspecto. ¿Lo usa el veterinario, el profesional? ¿Es una amenaza o una potenciación para el trabajo de esos profesionales? Esto nos respondió. Fue muy enriquecedor realmente, más allá de los contactos, que uno siempre tiene bastante contacto con colegas que están en la misma situación de veterinarios de engorde, y herramientas, lo que se viene en cuanto a inteligencia artificial, eso es lo más novedoso en este momento. Y bueno, la problemática diaria, lo que tenemos todos los veterinarios es el problema del diagnóstico y la recolección de datos. Hoy en día debe ser un poco más analizada y bueno, por lo menos nos muestran el camino en donde tenemos que ir apuntando y bueno, meterle a eso. Inteligencia artificial, ¿asusta, abruma o potencia? Ay, yo lo veo como una herramienta muy innovadora y como un compañero. Va a ser el día de mañana nuestra mano derecha, siempre y cuando usándola con criterio y como hicieron bastante hincapié en lo que es la validación. O sea, no porque me lo diga la inteligencia artificial va a ser cierto también. Entonces usar bastante criterio en eso. El médico veterinario Fernando Storni hablando de otra de la temática de esa jornada especial organizada por la Cámara Argentina de Feedlot en la rural de Cañuelas. El tema abscesos y todo lo que esto significa en términos de pérdida para el productor, el frigorífico y en definitiva
para toda la cadena productiva del sector de ganados y carnes. De esto hablaba Fernando Storni en la noche de Acorral. No ponernos a trabajar en las causas, sino despertar el tema, ponerlo arriba de la mesa y que todos los actores de la cadena empiecen a visualizar estos temas. Creemos que todavía hay mucha información para procesar, lo mostraron también en la presentación, hay poca información al respecto, pero los números de esos análisis que hacen llaman la atención, ¿no? Y nos despiertan a una situación de tener que estar con este tema sobre la mesa para adelante, para poder achicar esas pérdidas, que en definitiva son pérdidas de toda la cadena. Tema muy atrayente el de los abscesos. La médica veterinaria Silvina Alcántara, que trabaja en la industria, vino para disertar de este tema, que uno no tiene muy mensurado y supone que es una cuestión esporádica la que se recibe por parte de las plantas frigoríficas, y es más bien todo lo contrario, con lo cual genera, como ya comentamos, un enorme nivel de pérdida, de quebrantos, no solo para el frigorífico, sino para toda la cadena comercial y productiva, por lo tanto. De esto habla Silvina Alcántara en Acorral. Un absceso es un acúmulo de pus que generalmente se produce por una contaminación bacteriana, en donde el cuerpo ante ese patógeno reacciona encapsulándolo con tejido fibroso. Eso se desperdicia después, eso hay que sacarlo. Sí, sí, totalmente. No solamente se encuentra en la despostada, la mayor incidencia se saca y se limpia en la faena. Directamente sobre la media res. Sí, sí, es sobre la media res. ¿Y qué provoca un absceso, se sabe? El absceso, más allá del riesgo de contaminación secundaria que vamos a tener sobre el producto final, ya sea la media res o ya sea el producto cárnico ya empacado, algunos de sus etiologías pueden llegar a ser una ETA, que es una enfermedad transmitida por los alimentos, y si no enferma al consumidor, genera un rechazo, ¿sí? Genera un problema más comercial del consumidor, que no es algo muy lindo encontrar un absceso. ¿Y en faena esto es común o son hechos esporádicos? Es bastante común. Como decíamos en la charla, tal vez no tenemos hecha la estadística en qué periodo del año se ve más, pero en mis 20 años de experiencia lo veo mucho, es muy común y la verdad es una pena. Animales muy lindos, de buena conformación muscular y de grasa, terminan teniendo tal vez una pérdida de 3 kilos por media res por sacar un absceso. ¿Y esto se da en algunos cortes en particular o en cualquier tipo de cortes puede darse? No, se observan más comúnmente en el cuarto delantero, principalmente en lo que es el roast beef o la aguja. También se puede encontrar en lo que es el chingolo o la palomita. Y en el cuarto trasero lo podemos ver también en tapa de cuadril y en cuadril. Y me olvidé en el cuarto delantero lo que es tapa de bife y también en el bife ancho. Este tipo de abscesos, que son los más superficiales, tanto en el subcutáneo como en el músculo, pueden tener distintas causas, entre ellos una mala práctica en la vacunación o en la colocación de cualquier inyectable, puede ser por una herida también, o puede llegar a ser por una reacción a un coadyuvante de esos inyectables que usamos. Allí en pantalla las diferentes vías de comunicación proponemos el ida y vuelta semana a semana con ustedes a través de esta generosa ventana que abrimos de par en par los miércoles a partir de las 20 por la pantalla de Canal Rural. En este caso, haciendo foco en lo que dejó una jornada profesional muy importante que se organizó a partir de lo que siempre organiza en esta época del año la Cámara Argentina de Feedlot, un encuentro de profesionales, para profesionales, para tratar justamente temas esenciales desde el punto de vista sanitario, muchas veces con respuestas difusas al entendimiento de cómo encarar diferentes problemáticas. El médico veterinario Germán Cantón, del INTA, hablando sobre enfermedades neurodegenerativas. De esto habla Germán Cantón en la noche de Acorral.
Los principales problemas neurológicos, enfermedades que provocan signos neurológicos en los animales, en los sistemas de engorde a corral, y por eso lo que hicimos fue analizar retrospectivamente la información que se ha generado en el servicio de diagnóstico del INTA Balcarce durante los últimos 50 años y particularmente durante los años donde los sistemas de engorde a corral han sido con mayor presencia, y para ver cuáles son esas enfermedades que afectan a los bovinos que se encierran. Una retrospectiva muy importante, más de 5 décadas en evaluación para tratar de determinar cuáles son las causas y cuáles son las causales más comunes. Sí, hicimos un análisis retrospectivo. En primer medida tuvimos que por ahí separar los que son sistemas de engorde de sistemas de invernada más pastoril o sistemas de cría bovina o tambo para tratar de ver cuáles son las más frecuentes en los sistemas justamente de engorde a corral. Y particularmente por lejos hoy en día asociada muchas veces a las situaciones de manejo y a situaciones del manejo nutricional que tienen los animales, la principal enfermedad neurológica que se diagnostica es la polioencefalomalacia, que es una enfermedad metabólica, generalmente asociada o de manera secundaria a cuadros de acidosis subclínica que suelen ocurrir. Entonces eso hoy en día en la casuística nuestra es por lejos la más frecuente, y también luego hay otras enfermedades infecciosas, bacterianas, virales que pueden llegar a provocar este tipo de cuadros también. Es decir, que la acidosis subclínica puede ser un disparador de todo esto, ¿no? Sí, la acidosis ya se sabe que es un problema cuando uno hace, sobre todo en el periodo de adaptación de los animales, tiene que ser muy cuidadoso. Luego la enfermedad respiratoria, las neumonías, es una de las principales causas justamente de enfermedad en los sistemas de engorde a corral, y muchas veces la polioencefalomalacia ya hoy los colegas lo conocen la enfermedad, conocen el tratamiento que tiene, conocen el manejo que hay que hacer para tratar de evitarlo, pero muchas veces puede llegar a pasar desapercibido un cuadro leve de acidosis tempranamente y unas semanas después empezar a ver este tipo de cuadro neurológico. Es muy difícil de detectar la acidosis subclínica. Sí, muchas veces es manejo, ver el tema de lectura de los corrales, de bostas, como para tratar de ver el consumo, a ver si hay rechazos o no. Siempre generalmente el periodo inicial de engorde es lo más problemático para que todos los animales se acostumbren a luego una dieta ya establecida. Esa primera etapa generalmente suele llegar a tener la asociación con este tipo de procesos, que los colegas por ahí lo diagnostican, corrigen las situaciones que tengan que corregir para evitar los problemas, y esto que mencionaba, la polioencefalomalacia suele ocurrir como una forma retardada o una secuela de estos tipos de cuadros. Teniendo en cuenta que los establecimientos tienen proyectos de producción muy cortos, ¿se expresa con mucha frecuencia esta poliencefalomalacia después? Sí, en realidad no tenemos muy establecido alguna mayor presencia en los primeros meses de engorde o primeras semanas de engorde o más adelante. A veces tenemos episodios, nos ha tocado, donde animales hace ya varias semanas o incluso meses de encierre, venía todo perfecto y por ahí algún desarreglo que pudo haber ocurrido en algún momento puntual, empezás a tener este tipo de problemas. Entonces no es una enfermedad que posiblemente se la asocie directamente con las primeras semanas de engorde o hacia el final. ¿Y tiene tratamiento esto después? Sí, uno reconociendo la enfermedad tempranamente, ya cuando el animal está recién comenzando los signos clínicos, se suele hacer un tratamiento con vitamina B, que es justamente la polioencefalomalacia, es una deficiencia de vitamina B, y con antiinflamatorios, y si uno lo agarra tempranamente suele revertir los cuadros. A Germán Cantón le preguntamos a cuánto porcentaje de una población filotera afectan este tipo de enfermedades, y nos llamó la sorpresa la respuesta. De los corrales, cuando tenés algún episodio de este tipo, suele afectar a no más del 2-3% de los animales, y la mortalidad suele llegar al 50%. A veces pasa esto porque, digamos, de los animales que están afectados, si se los trata tarde, la mitad terminan muriendo, porque se llega tarde con el tratamiento. Entonces uno a veces lo reconoce tempranamente y actúa. Lo que pasa muchas veces en los corrales, a veces hay falta de personal, no hay insuficiente personal para las recorridas, y eso puede traer aparejado que por ahí la mortandad puede ser un poco más elevada. Germán, te saco un poquitito de tu tema y me refiero a algo que está pasando, ¿no? El tema del exceso de barro, humedad, lluvia de estas últimas horas, todavía con frío en muchos ámbitos. ¿Esto es propenso para neumonías todavía en el sector del engorde a corral? Sí, es un factor de estrés más que se suma justamente al engorde. Depende también en qué momento del engorde te agarra. Ahora por ahí ya hay muchos corrales que ya están bastante poblados, entonces los animales ya están acostumbrados, pero evidentemente si es un factor más de estrés, está estudiado cuánto afecta no solo para el desarrollo de neumonía, sino cómo afecta el consumo de los animales si están en esas condiciones, y eso de manera secundaria suma al estrés que el animal tiene para luego desarrollar justamente, por ejemplo, para la enfermedad respiratoria, que suele ser una de las principales problemáticas que desencadena, es el estrés que sufren los animales. El médico veterinario Juan José Kuderk
participó como oyente, como presencial en estas charlas llevadas a cabo por profesionales, destacando que muchas de estas enfermedades tienen su origen, como también decía Germán Cantón, en el estrés. Diferentes movimientos de orígenes distintos también, del mismo campo, desde las ferias, de terneros que muy chiquitito y muy propensos al estrés llegan al engorde a corral y potencian enfermedades a partir de estas alternativas. Juan José Couderc haciendo un análisis, hablando de la temática en la noche de Acorral. Realmente en la práctica diaria te encontrás muchas veces con un montón de interrogantes sobre los que la información es siempre un recurso escaso y a veces es difícil generarla. Bueno, esta gente trabaja desde siempre con altísimo profesionalismo y devolviendo la información a los colegas que estamos en el barro, digamos, viendo y son de gran ayuda. Llama la atención, o ya no tanto, que el estrés sea un disparador de diferentes patologías en el engorde a corral también. Sí, realmente es fundamental atenderlo pensando en el valor del animal y del kilo de carne cada vez más y de la escasez relativa cada vez mayor de terneros. Te pone en alerta a cómo tenés que cuidar ese animal para evitar de todas las maneras posibles el estrés. Estamos viendo en la mayoría de los establecimientos un laburo muy importante de inversión, esto hay que decirlo, que contra viento y marea el productor invierte en mejorar la calidad de vida a los animales, obviamente por su beneficio económico, que ya todos lo sabemos, pero muchas veces incluso sin tener claro cuándo y cuánto te va a devolver esa mejora en la calidad de vida del ternero, del novillo, de la vaca lechera, de lo que sea. Muchas veces podés sacar la cuenta y muchas veces no, Silvio. Todos lo hacemos con la cuenta, pero la realidad es que hoy hay otra conciencia y se está viendo mucho también trabajo en lo que es manejo, nuevos corrales, nuevas mangas, mejores sistemas, sin golpes, sin palos, sin electricidad, sin perros, sin gritos, sin rebencazos. Todo eso nos mejora, nos mejora la atención inicial y nos baja el impacto del estrés. Las empresas de nutrición estamos todos activando protocolos de productos que mejoren el estatus oxidativo, que es cómo el estrés se manifiesta en el animal, con un aumento del estrés oxidativo, baja de defensas. Proponemos probióticos, proponemos minerales, proponemos microminerales, vitaminas. Estamos todos trabajando en eso y al ir valiendo y mantenerse alto el valor del kilo de carne y del ternero nos permite cada vez ir aplicando más cosas. Allí están las diferentes vías de comunicación, el ida y vuelta que proponemos miércoles tras miércoles con todos ustedes para recrear justamente la temática que solemos abordar todos los miércoles en este encuentro a través de la pantalla de Canal Rural. Lo decimos siempre, tratamos imperiosamente de llevarlo a la práctica, que una duda, una inquietud en particular, formen parte de nuestro próximo temario. Juan Rivero, el médico veterinario responsable de la sanidad en Los Aromos, el establecimiento filotero de la familia Boneto, ubicado en Caferata, provincia de Santa Fe, habla, entre otras cuestiones, para encarar distintas alternativas que se presentan en el trabajo diario del engorde a corral, del recurso humano, recorrida y recurso humano para detectar anomalías, enfermedades en los animales. Nosotros en el filo lo que hacemos es recorrida diaria 2 veces por día, hasta incluso una tercera vez por día, principalmente los animales nuevos que ingresan, que bajan con un estrés, que son los más propensos a tener las enfermedades. Entonces, bueno, hay un grupo especial dedicado solamente al recorrido, 2 o 3 veces, como te dije recién, y detectando, sacando, curando y enfermería. O sea, es un recorrido completo que se hace. Sí, lo que llama la atención inclusive que aún con la recorrida hay muchos animales que no manifiestan síntomas.
Es verdad, o sea, hay animales que no se ven, por eso es la intensificación de la recorrida. Pasar 2 o 3 veces, en uno lo vas a encontrar, entonces esa es la importancia de la recorrida. Y después capacitar al personal, que es fundamental. El que está recorriendo, el que está curando, capacitarlo, darle mucho hincapié en la recorrida, tratamiento, sacar al animal, controlar la enfermedad, es fundamental. Es el personal humano es importante en el feedlot. El médico veterinario Juan Rivero de Los Aromos habla de la ampliación que está llevando a cabo Carlos Boneto con todo su equipo en Caferata, provincia de Santa Fe, agrandando la capacidad de ocupación por parte de un establecimiento que desde la eficacia trata de agregar más kilos a la hacienda que llega, a hacer animales cada vez más pesados. El fin de agosto, principio de septiembre, se termina una línea de corrales para 3.000 animales y próximamente se amplían 2 líneas más, que vamos a llegar a los 25, o sea, se duplica la capacidad del feedlot. Impresionante, una inversión de enorme magnitud. ¿Y hacia qué tipo de animales van en términos de producción, Juan? Vamos a un animal más pesado, o sea, con más tiempo de engorde, 120, 130 días. Siempre apuntando a la cuota 481, exportación, y bueno, también a un grupo selecto de mercado interno. Muy poco, pero la mayoría exportación, Unión Europea. ¿Qué tipo de infraestructura, qué tipo de inversión está alimentando este crecimiento en materia de ocupación? Bueno, principalmente personal humano, capital humano, mangas, bañadero para el tema de sarna, piojos, que es algo que está ocurriendo y es una preocupación por la enfermedad que transmite la garrapata y después la pérdida económica que permite la sarna. Estamos trabajando con un sistema propio, el Feed Manager, Manga, que es un sistema bastante completo que permite tomar todos los datos que uno precisa y es abierto, o sea, cualquier modificación que uno quiera hacer o proponer se puede hacer en el sistema. Utilizando balanza Hook, el sistema es gratis, o sea, la incorporación del sistema es gratis. Es decir, que todo aquel que quiere incorporar balanza Hook tiene acceso a este sistema que para ustedes les resuelve muchas cuestiones que tienen que ver con la toma de datos permanentes, ¿no? Exactamente, la toma de datos es permanente, desde que ingresa el animal hasta que se va, la toma de datos es exacta. Desde la lectura de comedero, desde la hacienda que llegó, pasó por manga, los tratamientos, los periodos de restricción de los medicamentos para no mandar animales a faena con periodo de carencia de antibióticos. Todo eso queda registrado en el sistema, se toman todos los datos posibles y los que uno quiera agregar se pueden incorporar al sistema. En algún momento y no hace tanto tiempo atrás empezaron a trabajar con sensores como lectura de comedero, como lectores de comedero. ¿Cómo funciona eso hoy? Tenemos 12 corrales instalados y están funcionando a plenitud, tan bárbaro. Me alivió bastante el trabajo, pero están funcionando muy bien. Hacen una lectura cada 10 minutos, yo tengo un reporte de lo que está pasando en vivo en el corral. Es una herramienta más al operador. Facilita mucho el trabajo en la lectura de comedero. Y para toda esta toma de datos, ¿qué papel juega la caravana electrónica? Fundamental. Se registra todo a través de la caravana, o sea, se vincula desde la procedencia del animal hasta la salida, todos los pasos intermedios que el animal tiene que superar, queda todo registrado en la caravana electrónica. Y con Juan Rivero pudimos hablar de una problemática que empezó a ser común en muchísimos establecimientos de diferentes latitudes, georreferenciados en distintos lugares, lo cual nos llamó la atención. El tema sarna. Del sur de Buenos Aires hemos recibido hacienda que ya viene con el problema instaurado, por lo tanto se han implementado nuevos productos, una casilla de baño diseñada ahí por Los Aromos, con el fin de limitar la propagación, y después el tratamiento también manga, y la detección temprana apenas llegan, el arribo. Juan, ¿esto tiene que ver con la procedencia de algunos animales o no necesariamente? No necesariamente, todo viene desde el campo, del origen. O sea, si un productor es ordenado y tiene un buen registro sanitario, un buen protocolo,
es menos. A un animal que viene de un campo que no tiene un registro sanitario, eso es más complicado, o sea, ya viene con el problema instaurado. Y con el ingeniero Fernando Storni, un repaso por lo de la sarna. Nos llamó la atención, a él también, y le preguntamos también cómo está el negocio en esta etapa del año. Bueno, atentos con los números, con la foto instantánea que se complica un poco por la relación compra-venta y algunas subas en el costo de alimentación. Por suerte, alguna recomposición vemos en la demanda de la exportación y eso es importante. Y veremos cómo se comporta el consumo de acá en adelante en lo que queda del año. Esperemos que continúe algún grado de recuperación porque es importante, nuestro principal consumidor y creemos que es importante para poder tener un buen precio. Amigos, esto fue A Corral. Gracias por la compañía, como de costumbre. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo miércoles a partir de las 20. Hasta cada momento, muchas gracias.